Familia, tenemos noticiones con respecto a Ripple y XRP. Por fin ha terminado el caso contra la SEC. Justo hoy nos levantamos con esta gran noticia que ocurría ayer por la noche en horario español. Y digo, aunque sea viernes, aunque la gente esté de vacaciones, como veis yo también, digo, aquí hay que hacer vídeos sí o sí, porque no solo tenemos esta noticia, sino que tenemos otras noticias interesantes respecto a XRP, respecto a lo que es el mercado cripto, como también una nueva compra por parte de Ripple, de una empresa que sin duda les va a ayudar mucho a posicionarse en esa transición hacia las finanzas tokenizadas, hacia el mercado de stablecoins. Todo esto lo vamos a ver en este vídeo, así que no te pierdas nada porque la información es clave. Así que quédate, que empezamos. Esta mañana nos hemos levantado con XRP en la zona de los 3.35, después de estar en esos $3, incluso llegó a tocar la parte alta de este rango en el cual llevaba acumulando muchísimo tiempo, que esto yo lo comentaba en el último vídeo, donde justo estaban unos $3 más o menos XRP, y comentaba que si Bitcoin, la tendencia era la que seguía viendo durante esos últimos días, que era pues poca atención, poco interés y no había compras, sino todo lo contrario, había ventas, sobre todo por parte de los ETFs, y que el precio seguía en ese rango de 112, incluso caía a los 110, que perfectamente podíamos ir a tocar esta parte alta del rango, y que si todo fuera aún a peor, es decir, pues baja aún más Bitcoin y sube la dominancia, que podíamos ir a la parte media del rango. Ha ocurrido de forma parcial, sí que hemos tocado pues esta zona alta de rango, los 2.7, y hemos tenido esta buena recuperación en V. Siempre digo que cuando un activo recupera en V en cuestión de 1 o 2 días, implica que hay atención, que hay interés, y esto siempre es que seamos holders de ese activo, nos interesa. ¿Y por qué ha habido esta subida? Pues porque nos hemos levantado con esto, y es que el caso de la SEC contra Ripple finaliza tras presentar estas mociones, que justo llegan un año después de que se le multara a Ripple para pagar 125 millones de dólares para haber pues vendido XRP como valores no registrados. Entonces, bueno, tenemos aquí que ambas partes han lanzado, pues han desestimado por parte del regulador y la contraapelación por parte de Ripple. Es decir, pues digamos que han hecho las paces, que ya no se van a pelear, ¿no? Pues las apelaciones y las contraapelaciones, pues que las desestiman y las apartan. Entonces, finalmente, y así acaba el caso SEC contra Ripple. Esto tenía que haber ocurrido hace ya un tiempo, pero como recordáis, hubo un error, si no recuerdo mal, no me acuerdo exactamente, pero había algún error en los documentos o en donde los habían enviado y demás, que hizo que se retrasara esto que estamos viendo ahora, que ahora sí ya se ha hecho oficial. Y justo en X comenta el director jurídico de Ripple. En fin, y ahora vuelta a los negocios. ¿Qué va para Ripple a partir de ahora? Yo creo que nada. Y además esta noticia viene al dedo de que haya ocurrido ahora justo antes de la aprobación de los ETFs, porque si tienes el caso de la SEC ya finalizado, no hay ninguna excusa para que no aprueben el ETF de XRP y que ahí entre ya todo el institucional. Y al final sabemos que es difícil trabajar o que haya interés por tu empresa, por tu activo, cuando hay un caso aún de por medio, que sí que es verdad que estaba ya medio finalizado, pero al final las empresas prefieren que esté 100% cerrado antes de estar ahí especulando. No es la única noticia que tenemos buena y no es la única que os traigo. Luego veremos un poco métricas on-chain para ver qué ha ocurrido en estas últimas horas con respecto a XRP, si haya habido ventas, ha habido compras, ha habido activaciones, lo vamos a ver a continuación, pero prefería antes traeros estas noticias, que es lo fresco, que es por al final lo que hacemos este vídeo un viernes de vacaciones. Entonces tenemos que hoy también, mira, es que todo pasa el 7 de agosto, no sé qué pasa hoy, creo, o sea, es un día estupendo para los holders de XRP, y es que Ripple anunciaba la compra de Rail Financial, y dirás, Guillem, ¿qué es esta empresa? Pues yo te lo cuento. Pues Rail Financial es una empresa que se dedica a crear esa infraestructura que permite hacer pagos transfronterizos con monedas estables. La compra ha costado $200 millones, y aquí, tal y como anuncia Ripple, dicen que esto fortalece el liderazgo de Ripple en infraestructura criptográfica y pagos con monedas estables, al agregar las sólidas capacidades de back office y cuenta virtual de Rail a nuestra red de pagos global. Al final, lo que permite es pagos instantáneos, transfronterizos, 24/7, con la mejor liquidez, porque al final lo que hace Rail es enrutar esas stablecoins para que salga de la mejor manera. Al final es como en un DEX descentralizado que estamos acostumbrados a ver. Y al final es una compra estratégica. Ya vimos hace pocos días cómo Ripple lanzaba esa propuesta del Trust Bank, del Ripple National Trust Bank, y que todo está ahí vinculado. No hacen ningún movimiento en vano. Al final van queriendo hacer esas adquisiciones para ir controlando el mercado de stablecoins, para luego introducir el RLUSD, que tenga aún más liquidez, más volumen, más uso. Y esto al final es una de las pequeñas piedras que está poniendo Ripple en el camino, y que tal y que comentamos, esto
esto al final impacta a corto plazo, pero el efecto real de la demanda que va a venir se va a venir en los próximos años cuando estos mercados estén completamente fusionados. Ahora mismo estamos viendo un poco los inicios de esa fusión, de cómo los bancos tradicionales están empezando a conectar con los bancos cripto, con las criptomonedas, con permitir que los usuarios puedan hacer esos intercambios, y estamos viendo cómo esa transición se va a dar, ya se está creando, y que no queda mucho tiempo para que veamos esa fusión completa. Además de que, y lo voy mezclando, lo tenía pensado meter más adelante, pero bueno, ya que estamos hablando del tema, de esta fusión, ¿no? De esta integración de las cripto en los mercados tradicionales, en el día a día de las personas y de las empresas, tenemos como el presidente Trump va a firmar una orden ejecutiva para permitir criptomonedas en los planes de retiro, en los 401k. Entonces, esto ya lo vimos hace bastantes años en Alemania, no sé si al final se llegó a implementar, pero me acuerdo que se tramitó la opción para que se pudieran incorporar criptomonedas, o al menos creo que era únicamente Bitcoin en los planes de retiro, y esto hace que llegue aún mucha más demanda de cara a un futuro, no de todas las criptomonedas, evidentemente, pero sí de las más importantes. ¿Y cuáles van a ser? Ya las sabemos: Bitcoin, Ethereum, XRP, y luego van a venir pues otras más que consigan quedarse en el top global, pues al final a lo mejor Solana, Hedera, BNB, etc. Y además a esto no hay que sumarle únicamente la infraestructura que tiene Rail, que se va a incorporar a la de Ripple para hacer esto aún más potente, y al final Rail mueve bastante dinero, es decir, creo que ahora mismo movía, si no recuerdo mal, un 10% del mercado global de las stablecoins, creo que eran unos 30.000 millones de dólares, si no recuerdo mal ahora mismo. Recordemos que esto es ahora, o sea, en un futuro el volumen que se va a mover de stablecoins va a ser muchísimo más que este. Entonces, lo que digo, se están posicionando, y esto, los resultados los vamos a ver en un futuro. Y además, pues lo que digo, no únicamente es la infraestructura y lo que mueven ahora, sino también las licencias que adquiere Ripple al comprar Rail Finance, y es que se ahorran todo ese proceso burocrático y de coste, no únicamente de tiempo, para poder estar y operar en otros estados y en otros países. ¿Queréis más noticias? Yo os las doy, no os preocupéis. Aquí hoy el vídeo viene cargadito de Ripple, viene cargadito de XRP. Esta sí que es verdad que no es de ayer, no pasa nada, pero es del 6 de agosto, o sea, hace 2 días. Dice: el gigante financiero japonés SBI Holdings presenta una solicitud de ETF de criptoactivos para ofrecer exposición directa a XRP y a Bitcoin. No Bitcoin y a Ethereum, no Bitcoin y a otra moneda, sino a Bitcoin y a XRP. Empieza a haber un interés real por parte de las grandes empresas, de las grandes instituciones, y esto confirma lo que he dicho antes, ¿no? Confirma que muy probablemente de cara a octubre, noviembre tengamos el ETF en Estados Unidos en spot de XRP aprobadísimo. Y además también tenemos que Galaxy Digital holdea, según un informe de la SEC, 34 millones de dólares en XRP. Y tú dirás: pero Guillem, ¿qué es Galaxy Digital? Seguramente si estáis un poco metidos dentro del ambiente cripto la conoceréis, pero resumidamente es una de las gestoras de activos digitales más grandes del mundo, dirigida por creo que es Mike Novogratz, si no recuerdo mal. También es una persona bastante con muy buena reputación, de hecho, en el mercado cripto. Y ahora mismo, pues con este informe dicen que holdean Bitcoin, USDC, Ethereum, Sol, Hype, me sorprende bastante, y XRP. Ojo, no meten XRP dentro del Other, que al final entiendo que son otros criptoactivos, sino que lo meten aparte, pues teniendo ahí su importancia. Todo se va sumando. Sí que es verdad que aquí comentamos mucho de Ondo, de HBAR, también de XRP, pero si habéis visto lo que os he traído aquí en el canal, lo complementáis con lo que os trae pues Nico, lo que os trae Edu, estáis viendo que todo al final tiene un porqué, todo tiene un motivo, no paran de salir cosas. Lo que digo siempre para este tipo de activos, que por eso me gustan tanto, y lo repetiré hasta que me canse, y es que pase lo que pase en el mercado a nivel especulativo, siguen construyendo, siguen haciendo, no paran de luchar, no paran de ahí crear y construir para el siguiente mercado de utilidad. Que al final dirás: si ahora mismo XRP en 3.36, si Bitcoin le da por bajar, se termina el mercado alcista, todas estas monedas se van a ver. Mira, Ethereum en 4.000, venga, vamos a aplaudir, vamos a celebrar para todos los holders que somos aquí de Ethereum. Lo que decía, si Bitcoin cae y le da por irse a los 90, a los 80, lo que sea, todas estas monedas al final se van a ver perjudicadas, porque a día de hoy toda la corriente la siguen por Bitcoin. En función de cómo esté, también están ellas a nivel de precio. Pero eso no implica que en un futuro esto pueda cambiar cuando venga el mercado de utilidad, que ahora mismo no lo veremos, y yo no creo que lo veamos a corto plazo. Ojalá que sí, pero mi opinión es que todo esto que estamos viendo, estas noticias, estas compras, esto va a tener un efecto real
más adelante cuando la integración esté completada en un mayor porcentaje o al 100%, que a día de hoy no es el caso, pero lo va a ser en un futuro y estoy completamente seguro de ello. Y todos estos activos, XRP, Ondo, HBAR, Stellar, que están formando parte de este cambio, de esa transición, se van a ver muy, pero que muy beneficiados. Y nosotros también. Y todo esto va acompañado de la pregunta de ¿Ripple saldrá a bolsa en algún momento? Pues bien, sí que es verdad que, como bien se dice, no se ha confirmado ninguna IPO, ninguna Initial Public Offering, ninguna salida a bolsa de cara a 2025, pero continúan las especulaciones sobre lo que podría significar salir a bolsa para el ecosistema. Y aquí hay un desglose. Aquí comentan que los números de valoración actual de Ripple son unos 11,3 mil millones después de la reciente recompra de acciones, y acciones pre-IPO que cotizan en bolsa pues una valoración de unos 20.000 millones. Y evidentemente, si todo acaba saliendo como tiene que salir y este ritmo no para, la máquina no para de construir, al final esta valoración podría ser mucho más alta en un futuro tras la salida de Ripple a bolsa. ¿Y qué permitiría Ripple salir a bolsa? Pues bien, un acceso a los mercados públicos de capital, mayor credibilidad institucional, ojo, y esto repercutirá no únicamente a las acciones de Ripple, sino también al activo, al XRP. Luego también tenemos liquidez para los primeros inversores empleados, potencial para convertirse en la primera gran empresa de criptomonedas con acciones que cotizan en bolsa. Bueno, primera gran empresa, tenemos ahí a Coinbase, pero bueno, y digamos que sería la primera gran empresa que cotiza en bolsa, que tiene un token, que tiene una criptomoneda, mejor dicho, y podría legitimar el puente entre las finanzas cripto y tradicionales. Bueno, esto ya sin IPO, o sea, con IPO o sin IPO, esto va a ocurrir, pero bueno, creo que sería algo bastante positivo y que creo que aquí lo que más interesa sería esto de aquí, estos dos primeros puntos, ¿no? El acceso al mercado público de capital y la mayor credibilidad, que al final sabemos que siempre ha estado bastante mermada, bastante atacada la credibilidad de XRP y de Ripple. Y si nos vamos a ver las métricas on-chain de lo que ha ocurrido estas últimas horas a raíz de la noticia de la finalización del caso de SEC versus Ripple o de la compra de Rail Finance, vemos que ha habido alguna toma de beneficios de compras hechas entre los 2.7 y los 3.1, sin embargo no son muy significativas, ya que vemos que el Network Realized Profit and Loss no es muy grande, es decir, no se ha activado en comparación a estas veces de aquí. Entonces de momento han sido ventas, pero no muy grandes. Entonces, si nos vamos a las ballenas a ver qué han hecho, empezamos por el retail de 1000 a 100.000 XRP. De momento en esta subida no ha habido ninguna liberación significativa, sino que vemos que la tendencia sigue siendo positiva. Y luego si nos vamos a las ballenas, vamos a ver las de 100.000 a 1 millón, vamos a hacer un poco más de zoom. Vemos como aquí en esta gran subida no hemos tenido nada significativo, al final siguen estando en esa zona previa a all time high y que se ha mantenido estable, no ha habido ningún movimiento. Si vamos a las de 1 millón a 10 millones, sí que la tendencia desde el all time high a los 3.65 ha sido negativa, es decir, no han parado de liberar tokens y esto al final sí que es un poco preocupante. Sin embargo, en esta última subida que hemos tenido, pues todo lo contrario, han acumulado, han hecho una pequeña compra, han aumentado un poco la cantidad de nuevas billeteras, aunque no es nada significativo teniendo en cuenta de dónde venimos, pero al menos no ha habido una venta por parte de este grupo. Y luego tenemos las de 10 millones a 100 millones, que sí que ha habido una venta en esta última subida, como vemos aquí. Han pasado de unas 337 billeteras, es decir, grupos ballenas que tienen entre 10 y 100 millones a 335. Pues al final ha sido una caída de 2 billeteras, nada importante. Así que de momento la red sigue estando sana. Y en cuanto a billeteras activas, las últimas 24 horas tenemos un pequeño incremento a las 90.600, casi 91.000 billeteras, y que estamos a unos niveles, bueno, estamos bastante bajos, a niveles de 50.000 billeteras activas. Hemos pasado a casi el doble en cuestión de 24 horas, a niveles cercanos a el all-time high que tuvimos en los 365, donde hubo más o menos unas 94, o sea, están más o menos ahí. Y con lo que respecta a nuevas billeteras creadas en las últimas 24 horas, vemos que está a niveles normales, en unas 5.500, así que tampoco nada significativo. Pero bueno, de momento vemos que las métricas son sanas, es decir, que no ha habido grandes ventas por parte de las ballenas, y eso siempre pues gratifica bastante. Y dicho esto, familia, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Creo que he traído todo lo último ocurrido en los últimos 2 días con respecto a XRP y Ripple. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido esta información. Dale a like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.